Hola, buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Karina Contreras. Yo sirvo en el Ministerio de Oración. La palabra que vamos a meditar en esta tarde es la cuarta palabra, titulada Elí, Elí, lama sabactani. Este pasaje lo vamos a poder encontrar en Mateo 27:46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, recordemos que el idioma original de nuestro Señor Jesucristo era arameo. Cuando Él estaba crucificado en la cruz, habló en su idioma original, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Para poder entender el significado de estas palabras, vamos a comenzar por la palabra Elí, que la vamos a dividir en dos. El significa Dios y la letra I significa mí. Si juntamos estas dos palabras, obtenemos el significado de Dios mío o mi Dios. La frase lama sabactani significa ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? En algunos manuscritos, en algunas versiones de otras Biblias, vamos a poder encontrar la palabra Elohim, pero esta tiene el mismo significado, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Ahora, teniendo claro esto, cuando Jesús clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una profecía que se estaba cumpliendo, que podemos encontrar en el Salmo 22. Todo lo que estaba ocurriendo en ese momento era el plan divino de Dios. En el Salmo 22 lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, escrita por el rey David. Para que podamos tener un poquito más de contexto, les voy a leer solamente el primer versículo del Salmo 22 y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Cuando Jesús dijo: Dios mío, Él se estaba sintiendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no solo se estaba sintiendo abandonado o desamparado, Él fue abandonado por su Padre, fue abandonado por Dios por causa del pecado. Debo de aclarar que no por pecado que Él haya cometido, sino por el pecado que nosotros cometimos. Él tenía que pagar cada uno de esos pecados que nosotros cometimos. Esa es la razón por la que Él quedó en total abandono, en total oscuridad. Y esta parte lo podemos encontrar en el versículo 22, en el Salmo 22, versículo 3, y dice así: pero tú eres santo, tú habitas en las alabanzas de Israel. En ese momento Jesús estaba cargando con todos los pecados del mundo, incluso con los pecados que aún no habían nacido. Pagó con sangre cada uno de nuestros pecados, hermanos. En ese momento Él experimentó la soledad, la carga total del castigo divino. Tan grande era la agonía, el dolor, el sufrimiento que tenía Jesús en la cruz, sintiéndose desamparado y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso en el dolor, Jesús se aferró a su Padre, cumpliendo la profecía del Salmo 22. Jesús quedó en total oscuridad de su Padre, es decir, de Dios. Hermanos, a lo largo de nuestra vida vamos a tener problemas, vamos a tener angustias, vamos a tener aflicciones. Y qué difícil es clamar a Dios, qué difícil es hablar a Dios y no poder tener una respuesta inmediata como uno quisiera. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Recordemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Solo debemos de tener paciencia y esperar con fe su santa voluntad. En los momentos más oscuros de nuestras vidas sentimos que Dios se aleja de nosotros, pero no es así. Nosotros alejamos a Dios, lo alejamos por causa de nuestros pecados, porque debemos de recordar que Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado.
Es ahí cuando nosotros debemos de clamar a Dios, debemos de pedir perdón, debemos de ponernos en cuentas con Él para volver a tener comunión con Dios. Recordemos que Dios ya enfrentó y pagó con sangre cada uno de nuestros pecados para que nosotros no tengamos que pasar lo que Él pasó en esa cruz, no tengamos que pasar por todo el sufrimiento que Él experimentó estando crucificado en la cruz. Para concluir, hermanos, recordemos que Dios nunca abandona, Dios siempre está para nosotros. Pero nosotros debemos de buscar a Él, debemos de buscar su perdón para que Él nos pueda dar la paz y la tranquilidad que solamente Él nos permite experimentar. Debemos de permitir que Dios guíe nuestras vidas, debemos de abrirle nuestros corazones para que así nosotros podamos tener una comunión con Dios. Hermanos, te invito a reflexionar. Si has fallado o has cometido algún pecado, o si aún no conoces a Dios, no lo has recibido en tu corazón, no te pierdas esta oportunidad que Dios te está regalando. No te pierdas la oportunidad que Dios nos da a ti y a mí para poder ponernos en cuentas con Él y recibir el perdón. Bueno, eso es todo, hermanos. Dios les bendiga.